A finales del siglo XIX, la locura es un asunto privado, vergonzante y médico. A comienzos del siglo XXI, la crisis mental se vuelve un fenómeno público, mediatizado y rentable. Momentos personales. En diciembre de 1888, Vincent van Gogh tenía 35 años. Había vendido una sola pintura en toda su vida, pero aún así producía obras de manera obsesiva sin que esto se tradujera en dinero o prestigio. En febrero del 2007, Britney Spears tenía 25 años, había vendido más de 100 millones de discos en el mundo, generado cientos de millones de dólares para la industria pop, pero atravesaba el punto más alto de exposición pública sobre su vida y su carrera. Producción total. En apenas 10 años de carrera, Van Gogh produjo más de 2.100 obras, entre ellas alrededor de 860 pinturas al óleo, la mayoría realizadas en sus últimos 3 años sin que esa productividad se tradujera en éxito económico. Hasta el momento de su crisis en 2007, Britney Spears habría lanzado 4 álbumes de estudio, vendido más de 100 millones de discos y tenía una presencia sostenida en radio, televisión y giras internacionales. Ingresos generados en vida. Van Gogh dependió casi por completo de las remesas mensuales que le enviaba su hermano Theo, equivalentes a aproximadamente un salario modesto de clase media. Antes del rapado, Britney ya había generado cientos de millones de dólares para discográficas, productoras y marcas, convirtiéndose en una de las artistas femeninas más rentables de la historia del pop antes de cumplir los 26 años. Contexto histórico del acto. Van Gogh se corta la oreja en diciembre de 1888 en una Francia en donde la psiquiatría recién comenzaba a institucionalizarse y los hospitales mentales funcionaban más como encierro que como tratamiento. Por su parte, Britney Spears se rapa en febrero del 2007 en pleno auge de los tabloides digitales, con TMZ fundado apenas 2 años antes y una industria del paparazzi que facturaba millones de dólares persiguiendo colapsos ajenos. Momento exacto del corte. El corte de la oreja ocurre tras una discusión violenta con su único amigo, el pintor Paul Gauguin. Se produce en un contexto de aislamiento extremo, con episodios previos de crisis mentales y alto consumo de alcohol. El rapado de Britney Spears se produce semanas después de su divorcio de Kevin Federline, la pérdida inicial de la custodia de sus 2 hijos y la persecución constante de los paparazzis con decenas de fotógrafos siguiendo las 24 horas del día. A esto se le suma un desgaste acumulado de casi una década de hiperexposición laboral, con giras, discos y contratos que no se detuvieron ni siquiera tras el nacimiento de sus hijos. Contexto económico. La única venta confirmada de Vincent van Gogh en vida fue la pintura The Red Vineyard, vendida en 1890 por 400 francos belgas, aproximadamente unos $2.000 de dinero de hoy. Esta pintura fue comprada por la artista y coleccionista Anna Bosch en una exposición en Bruselas. Esa suma no cambió la vida de Van Gogh ni mucho menos. Seguía financieramente dependiente del dinero que le enviaba su hermano Theo, pues con 400 francos podías pagar unos meses de alquiler en esa época. Su hermano le enviaba mes a mes el equivalente a un salario mínimo. Antes del rapado, Britney ya había generado cientos de millones de dólares para discográficas, productoras y marcas, convirtiéndose en una de las artistas femeninas más rentables de la historia del pop. Presencia de testigos. Van Gogh se mutila en soledad, deja la oreja envuelta como un gesto íntimo y perturbador, y el hecho se reconstruye por terceros días después, mientras que por su parte Britney se rapa la cabeza frente a fotógrafos apostados en la puerta de una peluquería, con flash, gritos, autos bloqueando la salida, transformando el colapso en un evento mediático en tiempo real. El sostén. En el caso de Van Gogh fue su hermano Theo quien fue el sostén económico y emocional, quien le enviaba dinero regularmente y además le compraba materiales e intentaba vender su obra como marchand de arte. La gran amistad entre ellos está documentada. De las 800 cartas que se conservan de Van Gogh, 650 fueron dirigidas a su hermano Theo. Lynne Spears, la madre de Britney, fue durante años el sostén familiar desde sus comienzos en Luisiana hasta el estrellato, pero también fue quien avaló y apoyó legalmente la tutela que restringió la vida de su hija durante más de una década, encarnando un sostén ambiguo, por un lado protección y al mismo tiempo control institucionalizado. Reacción pública. Tras el episodio, los vecinos de Arles firmaron una petición para que Van Gogh fuera internado por considerarlo peligro público. La policía
intervino y la comunidad lo aisló socialmente en un contexto donde la locura se trataba como amenaza y vergüenza, no como tema de debate ni mucho menos como empatía. Después del rapado de Britney Spears, los medios multiplicaron portadas, monólogos y especiales televisivos. Programas del prime time basaron ratings en sus caídas y sitios como TMZ consolidaron su modelo de negocio, transformando una crisis personal en contenido consumido masivamente y comentado como entretenimiento. Respuesta institucional. Luego del episodio, Van Gogh fue internado primero en el hospital de Arles y luego en el asilo de Saint-Rémy, bajo diagnósticos imprecisos como melancolía o epilepsia en un sistema psiquiátrico del siglo XIX sin tratamientos efectivos, donde el encierro era la principal forma de cuidado. Tras el rapado y las crisis posteriores, Britney fue internada brevemente y puesta bajo una tutela legal que le quitó control sobre su dinero, su cuerpo y sus decisiones laborales durante 13 años, aun cuando siguió grabando discos, haciendo giras y generando millones de dólares. Impacto en la producción artística. Después de cortarse la oreja y durante su internación, Van Gogh produjo algunas de las obras más influyentes en la historia del arte. Pintó más de 150 cuadros en poco más de un año, en un contexto de aislamiento casi total y sin ningún beneficio económico inmediato. Tras el rapado y en medio del colapso mediático, en 2007 Britney sacó el álbum Blackout, grabado entre crisis personales y persecución constante, que debutó alto en el ranking. Fue ignorado en su momento por la narrativa del escándalo y hoy es considerado por la crítica como uno de los discos pop más influyentes del siglo XXI. Control del relato. Van Gogh no tuvo control alguno sobre el relato de su crisis, que fue reconstruido después de su muerte a partir de cartas privadas, informes médicos y biografías ajenas, convirtiendo su dolor en mito artístico sin que él pudiera explicarlo ni corregirlo. Durante más de una década, Britney tampoco pudo controlar su propio relato, ya que la tutela legal y los medios hablaron por ella, hasta que el movimiento Free Britney, impulsado por fans y amplificado por las redes sociales, forzó una revisión pública de su historia y del sistema que la mantuvo silenciada. El cuerpo como mensaje. Al cortarse la oreja, Van Gogh convirtió su propio cuerpo en el último soporte de su angustia, un acto de autolesión extrema que no buscaba espectadores ni interpretación pública, sino expresar un dolor interno que no encontraba salida en palabras ni en el mercado del arte. Al raparse la cabeza, Britney usó su cuerpo como gesto visible de ruptura con la imagen sexualizada y controlada que la industria imponía, un acto de desobediencia física frente a cámaras que transformó su crisis en una declaración contra el control mediático y comercial. Economía del sufrimiento. La crisis de Van Gogh no generó ningún beneficio económico en vida, ya que su internación y su deterioro mental solo aumentaron su dependencia de Theo y el rechazo social, mientras que el valor millonario de su obra llegaría recién décadas después, cuando él ya no podía disfrutar de sus beneficios ni defender su legado. El colapso de Britney produjo ganancias inmediatas para terceros. Revistas duplicaron tiradas, portales de chimentos crecieron exponencialmente y programas de televisión basaron ratings en su caída, demostrando que en el siglo XXI el sufrimiento de una celebridad puede convertirse en un producto rentable en tiempo real. Silencio versus ruido. El episodio de La Oreja transcurrió en un mundo sin cámaras, sin redes y sin opinión pública permanente, donde el dolor mental se procesaba en cartas privadas, habitaciones cerradas y diagnósticos médicos, y el silencio terminó siendo parte constitutiva de su tragedia. El rapado de Britney ocurrió en una cultura saturada de imágenes, titulares y comentarios instantáneos, donde no hubo espacio para el silencio ni para el duelo. El ruido mediático constante amplificó su crisis hasta volverla imposible de atravesar en privado. Valor económico posterior. Décadas después de su muerte, pinturas de Van Gogh comenzaron a venderse por cifras récord, convirtiéndolo en uno de los artistas más valiosos del mercado global. Incluso durante su tutela legal, Britney siguió generando ingresos millonarios con giras y catálogos musicales, aún sin control pleno sobre su patrimonio ni decisiones financieras. Tiempo de vida después del hecho. Van Gogh vivió menos de 2 años después de cortarse la oreja, tiempo marcado por internaciones, recaídas y una producción artística intensa pero frágil. Britney, por su parte, atravesó más de 15 años desde el rapado hasta recuperar su autonomía legal, con una carrera intermitente pero activa bajo un sistema de control permanente. Legado cultural.
cultural. La noche en que Van Gogh se corta la oreja terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los episodios más citados en la historia del arte, símbolo del genio incomprendido, cuya figura fue ignorada en vida y consagrada póstumamente cuando ya no podía beneficiarse de su reconocimiento ni de su valor económico. El día que Britney se rapa dejó de ser solo un escándalo pop para transformarse, años después, en un caso paradigmático sobre la salud mental, explotación mediática y derechos civiles de las celebridades, influyendo incluso en debates legales y culturales que revisaron prácticas antes normalizadas. Van Gogh se rompió en silencio, sin público ni recompensa, y solo cuando ya no estuvo vivo el mundo decidió mirar su obra y convertir su dolor en genialidad. Britney Spears se quebró ante millones de espectadores, y recién cuando el ruido bajó, la cultura empezó a preguntarse si el problema no era ella, sino el sistema que la miraba caer.